Cordial saludo, estimados delegados. Les presento a continuación los resultados financieros de la cooperativa para el año 2023. Los activos cerraron en 232.174 millones, una variación anual del 1.96% con respecto al año anterior, donde cerramos con 227.710 millones. Los pasivos cerraron en 160.499 millones, un crecimiento del 1% con respecto al año anterior, que cerramos con 160.290 millones. El patrimonio cerró en 71.765 millones, un crecimiento del 6,3% con respecto al año anterior, donde teníamos 67.420 millones. El activo incrementó el 6,4% debido al incremento en el efectivo de inversiones líquidas. Los pasivos presentan un aumento dada la gestión oportuna de las cuentas por pagar durante el 2023 y el patrimonio representa su mayor incremento en el capital social con una variación de 3.062 millones. En cuanto a la composición de los activos, el principal activo es la cartera, que compone el 78,8% del total de los activos, cerrando en 182.848 millones. Como les mencionaba anteriormente, es el único rubro del activo que presenta una disminución del 3%, dado que el año anterior cerramos con un saldo de 187.844 millones. El efectivo de inversiones líquidas cierran con un saldo de 45.098 millones, un crecimiento del 22% con respecto al año anterior, donde cerramos con 36.903 millones, y el efectivo de inversiones líquidas componen el 19,4% del total del activo. Otros activos cierran en 4.228 millones, una variación del 42,7% con respecto al año anterior, donde teníamos un saldo de 2.963. Esto principalmente es debido a que en el año 2023 se recibieron dos bienes como dación de pago de carteras. Y al cierre de 2023 se tenía de esos dos bienes todavía uno en los rubros de la cooperativa. La variación del activo, como se puede ver en el siguiente gráfico, durante los 6 últimos años es un crecimiento en la mayoría de los periodos. En el año 2023 el activo creció un 1,96%, cerrando en 232.174 millones. La composición de los pasivos tienen un saldo de 160.499 millones, en un 97,7% por los depósitos de los asociados con un saldo de 156.878 millones, otros pasivos con un saldo de 3.606 que componen el 2,2%, y los fondos sociales y las obligaciones financieras que representan el 0,1% con 3 y 12 millones respectivamente. La variación de los pasivos en los 6 últimos años, como se puede ver en el gráfico, tiene para el último año un crecimiento del 0,13% con respecto al año 2022, donde teníamos un saldo de 160.290 millones. Los demás años siempre había sido como un movimiento, un incremento entre el 12 y el 17, pero comenzamos a ver un decrecimiento del año 2020 a 2021, donde comienzan con un crecimiento del 4,66%, de 2021 a 2022 del 3,73% y de 2022 a 2023 del 0,13%. La composición entonces del patrimonio es la siguiente: 77% capital, 5% excedente, 0,1% el superávit, 18,2% las reservas y fondos acumulados. La variación del patrimonio para los 6 últimos años venía siendo del 11% para 2017 a 2018, 2018 a 2019 el 11,62%, de 2019 a 2020 el 7,76%, de 2020 a 2021 el 6,54%, de 2021 a 2022 el 4,9% y de 2022 a 2023 un crecimiento del 6,31%, representado principalmente en el incremento del capital social. Los ingresos de la cooperativa cerraron en 30.146 millones, principalmente por la actividad financiera, con un saldo de 29.806 millones. La actividad comercial presentó un saldo de 233 millones y otros ingresos un saldo de 107 millones, representados en aprovechamientos y otros ingresos. Y acá en esta gráfica podemos ver la variación de ingresos de cartera, el comportamiento para los 6 últimos años,
donde evidenciamos un crecimiento del 26,65% en el último año, cerrando un saldo de 24.815 para diciembre de 2023. La composición de los ingresos es en el 98,9% de la actividad financiera, con 29.806 millones, un 0,8% con los ingresos operacionales de la actividad comercial con 233 millones y un 0,4% con los ingresos no operacionales por 107 millones. Los costos y los gastos tienen un saldo de 26.559 millones de pesos para diciembre de 2023. Los costos del servicio cerraron en 12.272 millones, un crecimiento del 55% con respecto al año anterior, donde teníamos un saldo de 7.922 millones. Esto se debe al costo y al esfuerzo que hizo la cooperativa por mantener el margen de intermediación y el interés de los asociados en las tasas de ahorro. Los gastos financieros tienen un saldo de 12.927 millones, una variación del 25% con respecto al año 2022, donde teníamos 10.320. Los gastos financieros tienen un saldo acumulado de 587 millones, el crecimiento es del 316% con respecto al año 2022, donde el saldo era de 141 millones. El costo de la mercancía vendida de la actividad comercial, que fue hasta el mes de junio, cuando se enajenaron como todos los inventarios a Coprodeas Social, fue de 167 millones, una disminución del 54% con respecto a diciembre de 2022, donde teníamos un saldo de 363 millones. Los gastos de la operación comercial cerraron en 41 millones, una disminución del 51%, debido como a la creación de Coprodeas Social, ya que a diciembre de 2022 teníamos un saldo de 84 millones, una disminución de 43 millones del último año. Los gastos no operacionales presentan un saldo de 565 millones, una variación relativa del 43% con respecto del año anterior, donde teníamos un saldo del 990 millones. Acá esta disminución se debe principalmente a la política que se adoptó desde el 1 de febrero, donde los asociados asumen el 50% del gravamen de los movimientos financieros de sus transacciones. En esta gráfica podemos ver la variación de los gastos generales para los 6 últimos años, donde se presenta un saldo para diciembre de 2023 de 5.641 millones, un crecimiento del 27,16% en el último año. Y la variación de los gastos de administración es del 24,63%, cerrando con 12.928 para el año 2023. El comportamiento se ve para los 6 últimos años, no se ve diferente del año 2020-2021, donde se presentó la pandemia y tuvimos como una disminución significativa. El comportamiento sigue siendo muy relativo. La variación de otros gastos para el cierre de 2023 es del saldo de 1.152 millones, un crecimiento con el último año del 2%, también en porcentaje debido a la nueva política del GMF que aplica desde el 1 de febrero de 2023. Y la variación de los costos, como se explicaba anteriormente, se debe al esfuerzo que hizo la cooperativa por mantener tasas atractivas para sus asociados, por lo cual el incremento del 50,15% con respecto al año anterior, pasando a 12.440 en el último año. Esta última gráfica, como las principales cuentas del estado de resultado, nos resume como el comportamiento de los principales rubros de ingresos de cartera, costo de los depósitos, gastos administrativos, gastos financieros, el excedente y las provisiones. Donde se ve como un mayor incremento es en las provisiones del deterioro, dado que a partir del mes de agosto se tomó bajo el acta 979 del Consejo la determinación de causar 100 millones mensuales en el deterioro general adicional, y el otro incremento significativo es en el costo de los depósitos, que pasó de tener un saldo de 7.922 millones a 12.272 en el último año. En cuanto a la ejecución presupuestal, podemos ver cómo se dio un correcto cumplimiento, digámoslo así, al presupuesto para 2023, ya que en los activos le dimos un cumplimiento al presupuesto del 95%,
en la cartera un cumplimiento del 90%, en los pasivos un cumplimiento del 92%, en los depósitos principalmente un cumplimiento del 92%, el patrimonio un cumplimiento del 101%, en el capital social un cumplimiento del 99%, para los ingresos un cumplimiento del 103%, los gastos el 107%, los costos el 95% y el excedente, se esperaba un excedente de 2.920 millones y obtuvimos un excedente de 3.587, lo cual es un porcentaje de cumplimiento del 123% del presupuesto de 2023. En los indicadores financieros se destaca la cobertura del fondo de liquidez, los depósitos de cartera, la cobertura de las provisiones de cartera vencida, la cobertura de las provisiones de cartera por riesgo, los ahorros y los aportes sobre el activo total, el quebranto patrimonial, los gastos generales y de personal, la suficiencia del margen, el endeudamiento total, el margen operacional, el margen EBITDA, el margen neto, el ROA y el ROE. La tasa activa de la cartera, podemos ver que para diciembre de 2023 fue del 14,63% y la pasiva para las captaciones de 8,72%, generando un margen de intermediación bruto para el cierre de 2023 del 5,91%. Muchas gracias.